Gracias por sintonizar el zumbido del moscardón. Los saluda Alejandro Leiva Aguilar. Síganme en mis redes sociales en Twitter como @Leiva Aguilar, en Facebook como franciscoalejandro.leiva Aguilar y en Instagram también como Leiva Aguilar. Bien, pues a un año de conmemorar los 500 de la conquista de México, repasemos un poco la historia, a ver si en una de esas me lee el viejito ese de Macuspana que vive en Palacio Nacional, un inmueble, por cierto, construido por españoles, y se le quita un poco el odio hacia sus ancestros, por ejemplo, de su abuelo José Obrador Revuelta, que fue oriundo de allá de Cantabria, por eso canta tanto el viejito. Tenemos que empezar diciéndole a don López que en 1521 ni España ni México existían como naciones tal y como las conocemos ahora. En América había un imperio, el azteca, que sometía a los demás pueblos que habitaban Anáhuac, el único mundo, y pueblos más lejanos, incluso lo que conocemos hoy como Centro y Suramérica. En Europa también había varios reinos, entre ellos el de Castilla y el reino de Portugal, que se disputaban las conquistas de tierras nuevas que sus exploradores habían encontrado. Para finales del siglo XV y principios del siglo XVI sucedieron dos hechos que le dieron un fuerte impulso al reino de Castilla y Aragón frente al de Portugal. En enero de 1942 las tropas de los Reyes Católicos lograron conquistar el último reino musulmán en la península ibérica. Me refiero a la hermosísima Granada, con lo que una parte importante de las tropas y los recursos de Castilla se liberó. Meses después, como sabemos, en octubre, el 12 para ser exactos, Cristóbal Colón creyó haber llegado a las Indias cuando en realidad había pisado suelo americano. El viaje de Colón obligó a los reinos de Portugal y Castilla, con ayuda del Papa Alejandro VI, a que negociaran sobre los nuevos territorios, así que en 1943 apareció la bula papal Intercaetara y en el año siguiente, en 1494, el Tratado de Tordesillas. En ambos se establecía que Castilla sería dueño de casi toda América, mientras que Portugal se quedaría con gran parte de África y Asia. Con los recursos y las tropas liberadas, el rey de Castilla, Carlos I, envió expediciones al nuevo continente pensando que eran las Indias occidentales, y para 1521 ocurrió la conquista a manos de Hernando de Cortés, quien escribió las cartas de relación al rey de Castilla para describir lo que sus ojos habían visto aquí en el Nuevo Mundo. Ninguna conquista que yo recuerde en los libros ha sido pacífica, pero en especial la conquista de México no se refiere a la dominación y sujeción del pueblo mexicano en su conjunto, sino solo a la dominación del pueblo nahoa, o mejor conocido como azteca. Y este era un imperio tan poderoso que hubiese podido aplastar a los españoles si hubiera querido. Pero la conquista tuvo matices incluso incomprensibles. El imperio azteca sometía a los pueblos cercanos como los tlaxcaltecas o los chichimecas, que gustosos ayudaron a los soldados de Hernando de Cortés a combatir a los aztecas. Y un hecho fundamental que los nahuas que sucedió es que los nahuas esperaban a Quetzalcóatl, a quien bien pudieron confundir con Hernán Cortés, así que los ingredientes estaban dados para esta conquista tan sui generis. Entonces, ¿por qué exigir una disculpa al gobierno y al pueblo español por habernos conquistado si ni México era el imperio azteca ni España era el reino de Castilla? Me parece que la carta que le envió don López al rey Felipe VI, en la que le pide que reconozca los atropellos que las autoridades mexicanas consideran que se cometieron durante la conquista y que le exija una disculpa por ellos, es además de ociosa, de pena ajena, digna de pena ajena. España no habría sido el estado que es si no hubiese sido conquistado por los moros y los musulmanes. La historia de los pueblos la marca justamente los acontecimientos en los que se construyen los sincretismos que nos dan identidad. Por eso tenemos a la Morena del Tepeyac, que en sí misma es un sincretismo, porque la otra conquista fue religiosa. México se constituyó como una nación soberana el 25 de abril de 1824. 303 años después de la conquista del Reino de Castilla, el Imperio Azteca, cuando se promulgó y se publicó la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos, 14 años después de iniciada la independencia de México, en 1810. De verdad me siento apenado de que el presidente, así en minúsculas y entre comillas, haya exigido una disculpa al rey y al pueblo de España, y con todo respeto yo sí le exigiría a los reyes de España y al hermano pueblo español una disculpa pública por habernos mandado a los ancestros de quien hoy intenta con saliva gobernar esta gran nación que es México.
Yo esperaría que pronto algún día les podamos mandar a España a los chocoflanes, esos hijos del pozol y del pochitoque, allá a la península ibera, para que un día ustedes puedan padecer a un tipo como este López Obrador. Gracias.